Bien, conocemos el concepto de estadística inferencial. Debemos partir de una muestra. En este caso, vamos a ver los tipos de muestreos. Es decir, la esencia en el inicio de un estudio de estadística inferencial es elegir debidamente la muestra. Vamos con los tipos de muestreos. Este vídeo va a ser solamente teórico. Vamos a ver tipos de muestreos y, evidentemente, en próximos vídeos vamos a hallar distintas muestras aplicando los tipos de muestreos que nos vamos a encontrar. Inicialmente nos podemos encontrar varios tipos de esquemas. Si yo tengo una población, es decir, un cierto número de individuos o elementos y pretendo tomar una parte de esos elementos, inicialmente puedo hacerlo con reemplazamiento o sin reemplazamiento. O dicho de otra forma, con reintegro o sin reintegro. Nosotros en general vamos a hacerlo sin reemplazamiento. Hecha esa aclaración, vamos a decir que un muestreo puede ser no aleatorio o puede ser aleatorio. Vamos a decir que el término nos da una idea de lo que significa. No aleatorio, a criterio del investigador que va a llevar a cabo el estudio estadístico. Y si no es aleatorio, es decir, si no hacemos la elección o selección de los elementos, si no la hacemos al azar, no todos los individuos o elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos en la muestra. Si yo estoy condicionado a elegir determinados elementos concretos, no todos los elementos van a tener la misma probabilidad. Las muestras son poco representativas si el muestreo es no aleatorio y las inferencias o deducciones a las que vamos a llegar pueden no ser excesivamente fiables. Segunda clasificación, muestreo aleatorio. Se clasifica en simple, sistemático o estratificado. Pasamos a la siguiente lámina. Vamos a ver cuándo se trata de un muestreo aleatorio simple. Sencillo. Lo dice el propio término, es el más sencillo de los tres métodos, que viene a ser la base de los otros dos. ¿Cómo se lleva a cabo? Primer paso. Partimos de la existencia de una población. Pues bien, lo primero definimos el tamaño que debe tener la muestra. Lo simbolizamos con la letra N minúscula. El número de muestras que yo podría hacer de un tamaño n minúscula, si la población tiene un total de n elementos, es un problema de combinatorio básico. No es momento de profundizar, pero es fácil entender que si dispongo de n elementos que forman la población y los voy a tomar de n minúscula, el resultado final sería combinaciones de n mayúscula sobre n minúscula. Es evidente que si yo quiero tomar una muestra, por ejemplo, con un cierto número de alumnos, si la muestra tiene 3 elementos y los alumnos son el alumno 1, alumno 2 y alumno 3, si los cambio de posición, es la misma muestra que si tomo estos alumnos para hacer el estudio estadístico. No influye el orden de los elementos, combinaciones de n mayúscula tomada de n en n minúscula. Y se trata de muestras equiprobables. Es decir, si el muestreo es aleatorio, es evidente que la probabilidad de que al elegir n elementos u otros n elementos distintos, la probabilidad en todos los casos va a ser la misma. Se dice que son equiprobables. Segundo paso, seleccionamos al azar, aleatoriamente, los n elementos que pretendemos que formen la muestra. Repetimos, yo me encuentro con un cierto número de elementos n mayúscula que forman una población, quiero tomar una muestra de n elementos, n minúscula, sencillo, voy a seleccionar al azar esos n elementos que van a formar la muestra. ¿Y cómo se lleva a cabo la selección? Varios procedimientos. Yo puedo asignar un número
a cada uno de los n elementos que forman la población. Dichos números los meto en una urna y extraigo n papeletas que van a dar lugar a los elementos de esa muestra. Segunda posibilidad, mediante calculadora, utilizando los llamados números aleatorios. Repito, inicialmente este vídeo simplemente es de teoría para conocer ciertos conceptos. Vamos a hacer problemillas aplicando los distintos tipos de muestreos. Pasamos al segundo, denominado muestreo aleatorio sistemático. Vamos a decir que es una variante del modelo aleatorio simple. Pasos que debemos seguir. Definimos el tamaño de la muestra, n minúscula. Ordenamos los individuos o elementos de la población, ese número de individuos va a ser n mayúscula. Vamos a ordenarlos. Tercero, elegimos un elemento al azar que va a ser el primer elemento que forme la muestra. Cuarto paso, dividimos el número de elementos de la población entre el número de elementos de la muestra. Vamos a obtener un valor K. Quinto y último paso, los restantes elementos que van a formar la muestra, partiendo de ese primero, se toman de K en K, hasta completar los n elementos que forman la muestra. Repito, no quiero prolongar el vídeo excesivamente. Vídeo teórico, vamos a hacer problemas de distintos tipos de muestreos. En su momento tened a la vista los pasos. Vamos con el último de los casos, denominado muestreo aleatorio estratificado. Pasos que debemos seguir aparecen en la lámina. Dividimos la población en lo que podemos llamar subgrupos, clases o estratos, que deben ser homogéneos. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un estudio en una universidad, podría dividir esa universidad inicialmente en cursos. Esos serían estratos. A su vez, esos cursos podría dividirlos en clases. Dividimos la población en lo que se denominan subgrupos o estratos. Segundo paso. Para formar la muestra, se escoge aleatoriamente en número proporcional al número de individuos o elementos de cada subgrupo o estrato. Es decir, si nosotros en el caso del estudio en esa universidad inicialmente hacemos una división por cursos, cuando vayamos a tomar los elementos de la muestra, si en el primer curso de universidad hay 1000 estudiantes, en el segundo curso 500, en el tercero 200, porque van muriendo por el camino, evidentemente, cuando tome los elementos de la muestra, debo tomarlos proporcional a los individuos de cada uno de esos subgrupos. Y la elección de esos elementos puede basarse en el método simple o en el método denominado sistemático. Resumen al contenido de este vídeo, totalmente teórico, varios procedimientos para llevar a cabo el muestreo. Inicialmente nos quedamos con una idea. A nosotros el que nos interesa es el denominado muestreo aleatorio y sin reemplazamiento. 3 posibles muestreos aleatorios: el simple, el sistemático y el estratificado. En los próximos vídeos vamos a hacer algunos ejemplos de cómo aplicar este tipo de muestreos. Tema concluido.